Centro Familiar Cristiano Torrejón de Ardoz te invita a escuchar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida. Sostener la cuerda en la obra misionera es muy importante, ¿sí? Entonces, primeramente quiero compartir con ustedes un versículo que se encuentra en Hechos 9, 20 hasta el 25, dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas y diciendo, ¿qué es este? Era el Hijo de Dios, que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban su nombre? Y a eso vino acá para llevar preso ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarles. El 25 dice, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Esto, ¿de quién estaba hablando? Estamos hablando de Pablo, un misionero enamorado de Dios, pero antes conocemos la historia de Pablo. Era el hombre quien perseguía a la iglesia, a quien mataba a la iglesia, a todos, por predicar la palabra de Dios. Y en Hechos ustedes pueden buscar y leer la historia de Pablo, donde habla de que él era uno de los que perseguía, el que perseguía a la iglesia, a los evangélicos, a los que hablaban de Jesús. Pero cuando Jesús le sale en su encuentro, hay un cambio automáticamente en la vida de Pablo. Y luego él se levanta y dice que predica que Jesús es la única salida, que Jesús es el Salvador. Habla del amor de Jesús. Por eso dice en Hechos de que lo que le estaban escuchando, ¿cómo se quedaron? Dice que estaban asombrados por la forma que estaba Pablo hablando de aquel Jesús que hace tal vez unos minutos atrás era el perseguidor mayor de Jerusalén, que le estaba matando a todos. Y empezando esta historia, cuando termina, dice que cuando el pueblo judío se levanta contra él y tratan de matarle, hay una enseñanza muy bonita que nos deja para poder poner en práctica nosotros hoy en día. Cuando Pablo empieza a predicar en Damasco, predicando, dice, después de tener ese encuentro con Jesús, él empezó con pasión a predicar. Y yo creo que todos los que hoy estamos aquí, en algún momento Jesús salió a nuestro encuentro. Cuando Jesús sale a tu encuentro, tú te llenas de su amor y sabes el precio que Jesús pagó por ti. Cuando tú sabes cuál es el precio que Jesús pagó, tú te levantas y ya nunca más te puedes callar de lo que Jesús hizo contigo. Por eso fue que cuando Pablo tuvo ese encuentro, solo así él pudo cambiar. Nadie puede cambiar. El pastor puede predicar, yo puedo predicar las mejores, pero si tú no tienes un encuentro con Jesús, nadie va a cambiar tu vida. Solo Jesús. Y cuando sabes que Jesús es el que cambió tu vida, nunca más te vas a callar. Nunca más vas a querer quedarte callado de lo que Jesús hizo en tu vida. ¿Qué hizo? ¿De dónde te sacó? ¿Qué hizo contigo? Entonces, por eso le vemos a un Pablo totalmente cambiado, a un Saulo totalmente cambiado desde el encuentro con Jesús. Y dice la palabra de Dios que Saulo estaba predicando la palabra, él se había convertido
Y el Señor Jesucristo le preguntó en el versículo 4, cuando le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, a los cristianos, cuando estaba matando a algunos de ellos, Cristo le dijo: ¿no estás persiguiendo a la iglesia, a los cristianos, o a aquellos hermanos que has matado? Me estás persiguiendo a mí. Yo recuerdo en Santander, y yo creo que Alfredo también se acuerda, cuando los primeros tiempos, cuando salíamos a evangelizar por las calles y llevábamos tratados. Y un día yo salí allí por la calle, por el barrio pesquero, y repartiendo unos tratados, y sale una señora y me dice: vete allá con tu Dios, no me vengas a interrumpir mi descanso, que yo estoy disfrutando mi tarde. Y yo me quedé así como que, yo casi llorando, yo guardé mi tratado y me fui, y le dije al pastor: esto no es lo mío. Y yo le dije: no, me da mucha vergüenza que la gente como que me estaba diciendo así, como que me gritó ahí en la calle. Me dijo: vete con tu tratado, déjame tranquilo aquí, descansar. Y yo me fui y me dice el pastor: ¿y por qué te asustas tú? Y este versículo, cuando le dice: no es a ti lo que le están rechazando, le están rechazando a Jesús. Y yo dije: bueno, qué consuelo, ¿no? Porque yo pensaba que me estaban atacando a mí, pero muchos de nosotros nos sentimos así cuando salimos a evangelizar. Porque la gente no te está rechazando a ti, le rechaza a Jesús. Cuando nosotros entendemos que no tenemos que tener vergüenza de salir a predicar, de orar por tu barrio, salir a llevar la palabra. Si hay alguien que te cierra la puerta, y si hay alguien que te dice, te ofende, te insulta, no te preocupes. Porque así como Saulo fue un perseguidor, tú puedes ser, pero luego cuando esa persona tienes el encuentro con Jesús, cambia totalmente. Nuestra tarea es orar por ellos para que en algún momento Jesús salga en su encuentro. Porque Jesús sale siempre a nuestro encuentro. Siempre. El pastor cuando me dijo: cuenta tu testimonio, yo le dije: no voy a contar. Yo cuando tuve mi primer encuentro fue aquí en España. Aquí en España, después de venir y de venir de una familia tan, ¿cómo se diría? Una familia que no estaba bien sostenida. Ramón no era el Ramón que ahora es. Entonces, Dios transformó la vida de mi esposo, pero primeramente transformó mi vida, para que él, cuando él viniera, ya encontrara otra Daniela. Y Dios actuó una y otra vez con nosotros. Dios cambió muchísimas áreas de mi vida. Y cuando yo llego, yo recuerdo que en Paraguay, cuando yo trabajaba en un súper, mi compañero era cristiano. Por eso es tan importante la palabra que tú sueltas a la persona que tú tienes al lado. Un amigo que no conoce de Jesús. Un amigo que tu familia, una palabra que tú sueltas, eso cae en el corazón y nunca se olvida. Yo soy testigo de eso. Un compañero siempre me decía: Daniela, sabes que Jesús te ama, sabes que Dios está contigo, no tienes que hacer eso. Tú eres una mujer casada, no tienes que ir por allí. Y yo decía dentro: ¿y a él qué le importa? Si es mi vida, yo hago de mi vida lo que yo quiero. Y cuando yo llego a España, yo caí ¿en dónde? En la casa de unos cristianos. Y ya poco día ya le conocí al pastor Julio. Y desde allí nunca más me aparté de Dios. Por eso el pastor Julio para mí es una persona muy importante en mi vida. Es como mi padre. El pastor Julio para mí es un padre ejemplar. Tal vez porque nunca tuve un padre. Y él, tantas cosas, él nos enseñó a mí y a mi esposo. Entonces, mi gratitud hacia vuestro pastor, o sea, que es mi pastor, Julio, por lo que él nos ha enseñado.
Y por eso digo que es tan importante la palabra que tú sueltas, porque esas palabras que mi compañero de trabajo, aún pareciera que mi oído no. Gracias, Sergio. Dije que no iba a llorar, pero no puedo. Por eso es tan importante la palabra que tú sueltas. Porque parecía que esas palabras que mi compañero soltaba, tal vez él decía, yo no le daba importancia, o decía, entraba por mi oído y salía por el otro. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo llego y escucho la palabra de Dios nuevamente, yo recuerdo las palabras de aquel compañero que él me dijo. Pero si es lo mismo, es la misma palabra que hace, qué sé yo, que muchos años atrás, yo estaba escuchando allá, en la empresa donde yo estaba. Vengo en un grupo de familia, con la misma cosa, con las mismas palabras, con la misma. Yo dije, Señor, qué paciencia tuviste conmigo. Qué paciencia tuviste conmigo. Me tuviste que mover 17,000 kilómetros para que nuevamente yo tenga un encuentro contigo y que tú me digas, yo soy tu Dios. Yo soy el que te cuido desde Paraguay, aquí a España. Y hoy estoy aquí por su gracia y por su misericordia. Simplemente por su gracia. Y mi familia, estamos unidas. Gracias por Dios. Por la misericordia que Él tuvo con nosotros. Amén. Estamos hablando de sostener la soga. Amén. Entonces, como Saulo, y cuando ya cambió su nombre, no, Dios la utiliza de gran manera. Cuando uno tiene un encuentro con Dios, ya no puede callar lo que Dios hizo en su vida, porque estamos enamorados de aquel que nos cambió, que nos transformó. No hay nada imposible para Dios. No hay nada que Él no pueda transformar. No hay nada que Él pueda quitar y poner algo nuevo. Amén. Amén. ¿Sabes que en la obra de Dios, en la obra misionera, necesitamos de hombres y de mujeres que tengan fe en Dios y en vez de decir que no se va a poder? Cuando en la obra misionera, cuando hablamos de misiones, siempre hablamos de dinero cuando dice América. Misiones siempre es dinero. Entonces, pero hoy no le voy a pedir dinero. América dice, misiones siempre es dinero. Cuando hay culto misionero siempre es dinero. Pero para hacer la obra misionera necesitamos de hombres de fe y que siempre va a estar apoyando a cada uno de los que están llevando la obra, ya sea un misionero, ya sea el pastor de la iglesia. Cuando hacemos cualquier actividad, porque veíamos en Hechos, decía, ¿no?, que Pablo tuvo que necesitar de alguien para sostener la soga, para huir de aquellos que le perseguían. Él era el perseguidor, ahora él era perseguido. Le estaban persiguiendo para matar. ¿Y qué pasa? Que él tuvo hermanos, dice, yo te voy a cubrir, vamos a ponernos en la brecha, no vamos a permitir que te maten. Entonces vemos en Hechos donde habla de la canasta, donde a él, cuando venían los que querían matarle, ¿qué pasó? Que había un grupo de personas que le protegieron a él. Uno dice, yo me pongo para sostener esa cuerda. Otro dice, yo me voy a poner abajo a sostener la canasta para que tú te puedas escapar y que no te maten. Cuando hablamos de sostener, siempre vamos a necesitar a alguien que nos ayude. Y sostener no solamente económicamente, cuando necesitamos de personas de fe y de personas que nos ayude a llevar o a cumplir el propósito de Dios en la iglesia, necesitamos de hombres y de mujeres que se pongan contigo en la brecha. Cuando hay una actividad misionera
o cuando se suelta algo de ofrenda misionera, un desafío, siempre va a haber dos grupos. ¿Sí? Va a haber el que va a decir, sí, vamos, que sí podemos, yo te apoyo, pastor. Pero va a haber el otro grupo que va a decir, pastor, recién empezamos la iglesia. ¿Cómo vamos a hacer una actividad, un congreso? ¿Con qué dinero? ¿Sí? Siempre va a haber, no te sorprenda, porque siempre va a haber personas que te digan, sí, pastor, yo te apoyo, yo estoy contigo, vamos a llevar la obra, yo vengo a orar, yo vengo a las 6. Pero también va a haber ese otro grupo que tal vez viene para desanimarte. Cuando pides ofrenda misionera, dices, si recién estamos empezando, ¿cómo vamos a ofrendar a otra iglesia, a otro misionero? Que ofrenden las iglesias que están más grandes, que ofrendan la iglesia Santander. Pero Dios no dice eso. Dios dice, ¿verdad? Conforme a tu corazón, con lo poco, con lo mucho que tú tienes que dar para que, no es porque Dios necesita, soy yo, nosotros lo que necesitamos. Y cuando le hacemos una actividad, siempre va a haber personas que te digan, no se va a poder, es mucho. Entonces, amén. Cuando vemos que a Pablo le ayudaron cogiendo la cesta, cogiendo la cuerda. Unos decían, yo me pongo en la canasta para sostener. No era cosa sencilla lo que los hermanos estaban haciendo. Ellos se pusieron de acuerdo para apoyar a Saulo, y eso representa a la iglesia. Representa a la iglesia sujetando la cuerda. Un lazo en donde el misionero está trabajando en las partes más recónditas, a los países más difíciles, en los lugares donde es difícil para nosotros llegar, pero los misioneros están dispuestos para ir en esos lugares. El trabajo del misionero no es fácil. Primero porque el misionero tiene que dejar su país, su cultura, y se tiene que adaptar a su nueva casa donde Dios le manda. Nosotros cuando viajamos, nuestro primer viaje a Burkina Faso, nosotros experimentamos, yo creo que fue uno de los mejores momentos que hemos pasado como nuestro primer viaje misionero, ver a tanta gente humilde, pero tenían tanta sed y hambre de Jesús. Con toda la humildad que ellos tienen, ellos estaban apasionados por Dios. Ellos estaban gozosos con el momento de alabar, ellos daban todo de sí. Y verle a los pastores, verles a los misioneros allí, con una necesidad tremenda, pero lo hacían con tanto amor su trabajo. Y nosotros decíamos, wow, nosotros en Santander tenemos todo. Y no hacemos lo que tenemos que hacer. Y ellos sin nada, descalzos, los pastores, y ellos estaban allí, los primeros estaban ahí para recibir. Descalzos, pero con una sonrisa que ellos te contagiaban. Yo creo que tenemos que hacer un viaje misionero para saber lo que tenemos. Porque cuando tú haces un viaje misionero, cambia tu corazón, cambia todo. Nosotros venimos enamorados de África. Estuvimos hablando con Sergio y con Olivia. Es que nos enamoramos de un país donde vamos. Y yo decía, yo iría otra vez a Burkina, una y otra vez. Es que se queda en tu corazón los ojitos de esos niños, los pastores, se quedan grabados en tu corazón y te enamoras de ellos. Con tanta necesidad, con lo poco que uno puede dar cuando vas a un viaje misionero, es lo más maravilloso, que uno puede invertir su dinero y ir a apoyar a los misioneros. Entonces, hablando de sostener la cuerda,
seguramente, ¿cómo yo puedo sostener la cuerda? Y nosotros aquí tenemos un cartel de misiones que dice: misiones se hace con los pies de los que van, con las rodillas de los que se quedan y con las manos de los que ofrendan. Misiones se hace así, no hay más. Misiones se hace así. Yo no sé en qué lugar tú estás, porque no todos vamos a salir al campo misionero. Y el primer punto es: ¿cómo puedo sostener a los misioneros? Sostener la cuerda orando, ¿sí? La oración es tan importante para los misioneros, y yo creo que no solamente para los misioneros, sino para nuestros pastores, para nuestros líderes. Nada anima más a un misionero que la oración. Cuando nosotros andamos desanimados y de repente te dice: uy, hermano, estuvo orando por ti. Dios me quebrantó y estuvo orando por ti. ¿Qué sientes cuando escuchas esa palabra, cuando alguien está orando por ti? Un alivio, y sabes que no estás solo, sola. Sabes que alguien está orando por ti. Entonces la oración, cuando tú estás orando, cuando nosotros podemos orar por los misioneros, y si hay alguna forma en que nosotros podemos sostener y apoyar la obra misionera, es a través de la oración. No dejes de orar por los misioneros, no dejes de pedir por ellos, sus familias, finanzas, y que sigan predicando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ellos no se desanimen, para que sigan adelante. Vemos en Pablo mismo, que necesitó varias veces, él pedía: oren por mí. En Romanos 15:30, no sé si lo tienes ahí, Sergio, a ver si lo puedo leer por aquí. Dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Si Pablo, siendo amado por Dios, que tuvo un encuentro con Dios, él en algún momento dijo: por favor, oren por mí, porque lo necesito. Su pastor necesita la oración de ustedes. El pastor de aquí necesita de vuestras oraciones. Son ustedes lo que le va a sostener sus manos cuando él está cansado. Son ustedes el que le va a sostener en oración por su casa, por su familia. Nadie más va a hacer ese trabajo. Les corresponde a ustedes. Nos corresponde a nosotros orar por nuestro pastor. Por eso es tan importante que la oración es esa fuente que primero nos hace más sensible a nosotros y nos hace estar más cerca de Dios. Y tenemos esa capacidad de poder hablar con Dios y orar por el hermano, orar por tu pastor, orar por el misionero. La oración es el que sostiene al misionero allí donde está, en el lugar, en el campo donde está. Nosotros recibimos la Fraternidad del Norte. Mensualmente el pastor Alfredo de la Fraternidad del Norte, él nos envía las peticiones de cada misionero que están en diferentes lugares. Todos los meses ellos mandan una petición de oración de los misioneros. Los mismos misioneros envían sus propias peticiones y sabe que hay una iglesia que está orando por ellos. Por eso es tan importante la oración. Efesios 6, 18 y el 19. Dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
El 19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Para esto necesitan ellos de nuestra oración, para que Dios les siga respaldando, para que Dios siga poniendo palabra fresca en cada uno de los misioneros, de los pastores. Amén. Pedía, dice, para que él al abrir su boca pudiera compartir de Cristo y hablar con denuedo. La oración por los misioneros debe ser para que Dios use a los misioneros y que la palabra de Dios sea predicada. Una sola persona no lo va a poder hacer. El misionero solo no va a poder hacer. El pastor solo no va a poder hacer. Pero si todos tomamos esa cuerda de la oración, podemos sostener al misionero. Este es el primer punto. El primer punto de la oración. Es tarea tuya y mía orar por nuestro pastor y por cada misionero que está. Si conoce a un misionero, ora por ello. Tienen aquí a Marianela, ora por Marianela, ora por su pastor, ¿sí? Nosotros tenemos en Santander, América, ¿sí? Entonces, si conoce a un misionero, ora por ellos. Es una bendición. El segundo punto es, ¿cómo puedo sostener la cuerda? Ofrendando, ¿sí? Por eso misiones siempre es dinero. Dice, un misionero que está en otro país, que en muchas ocasiones no pueden trabajar en ese país y lo único que le sostiene son las ofrendas de parte de la iglesia. Con tu ofrenda misionera estás sosteniendo la cuerda para que siga llevando el evangelio. ¿Habrá sido valido la pena con esa ofrenda que tú das? Porque una persona que haya sido ganado, hay victoria en los cielos. Y tu dinero ha valido la pena. Y no significa de cantidad, sino hablábamos hace ratito, no es la ofrenda que decía, creo que Sergio, no es la cantidad, sino la calidad con que tú das. Un céntimo que tú puedas derivar a misiones, eso está llevando que la palabra de Dios se pueda alcanzar allá donde tú no puedes ir, pero los misioneros están allí. Entonces, con tu ofrenda misionera, estás haciendo esa labor de apoyar, de sostener a los misioneros. Es la sangre de Cristo, tal vez no es el dinero, pero la sangre de Cristo es lo que pagó el precio mayor por ti y por aquellas personas que aún falta por alcanzar. Sostener la soga, sostener la cuerda con tu ofrenda es tan importante para que tú puedas hacer ese paso de obediencia simplemente. Al ser obediente, Dios está obrando en ti primeramente, porque al final y al cabo el que sale más bendecido somos nosotros. Nosotros con mi esposo tenemos tanto testimonio de que desde que hemos empezado a trabajar en misiones, nunca más nos faltó nada. Nunca más. Dios ha sido fiel con nosotros. Nunca más. Y puede ser dinero, materiales, trabajo, familia. Nunca más. Dios se encargó de todo eso. Deudas fueron todas saldadas. Yo le digo, qué bueno es Dios, le digo yo a mi esposo. Que teníamos deudas y Dios pagó, nos dio la posibilidad de poder pagar todas nuestras deudas. Y poder ahora salir con libertad y decir, gracias Señor. En un momento estuvimos así apretados.
A veces no teníamos un euro. Y aún así Dios fue así, fiel con nosotros. No importa la calidad. Si tú das con corazón, Dios eso ve. Dios no se queda con nada, con nada. Primero porque el misionero sale de su sitio de confort y va y cumple su llamado de Dios y deja su casa, su familia y se entrega por completo a la obra misionera. Por esa razón necesita de nuestra ofrenda, nuestro compromiso con las misiones. No importa el monto, sino tu obediencia con apoyar al misionero, ya que él ya está en el campo trabajando y haciendo lo que Dios le mandó hacer. Cada misionero deja todo. Ustedes pueden escuchar miles de testimonios de los misioneros que ellos dejan su trabajo, su casa, todo por amor a las misiones, por amor a las almas. Por eso es que no todos estamos llamados a ir, no todos estamos llamados a dar, no todos estamos llamados, pero Dios puso en tu corazón que misiones sí o sí se hace con los pies, con las rodillas y con las manos. Y terminando, ¿cómo sostener la cuerda? El punto 3, obedeciendo. Obedeciendo. Cuando Dios te llama al campo misionero, puede ser de ayuda y de apoyo misionero. En Hechos 8:26 también habla, ustedes lo pueden leer en vuestra casa, donde Felipe habla de un Felipe obediente. Pablo dijo, no fui rebelde a la visión celestial y Dios mandó a Felipe al desierto. Muchas veces nosotros queremos ir donde todo está bonito, donde todo está guay, ¿sí? Yo quiero ir donde hay playa de misionero, no me quiero ir donde haya mucho calor y que haya playa. Ahí quiero que Dios me mande como misionera, ¿verdad? A veces pedimos los mejores lugares para ir a hacer misiones. Pero vemos, ¿verdad?, de que Felipe le dijo a Dios, vete al desierto, allí. Y Pablo fue obediente, dice, a su llamado celestial. Cuando Dios te llama y te dice, vete a África, vete a los lugares donde no se puede predicar el evangelio con libertad. Nosotros cuando estuvimos en África, no se podía hacer eso. No tenían ellos la libertad de salir en las calles a predicar la palabra de Dios. Porque no está permitido. Porque corren su vida de matarle. Entonces, en esos lugares, si Dios te manda, simplemente tienes que decir, heme aquí. Heme aquí. Y Dios se va a ocupar de todo. Si tienes que dejar trabajo, familia, tu cultura, Dios se encargará de respaldar. No es para todo, pero si en esta mañana Dios te está quebrantando, que tengo que salir, prepárate. Si Dios está poniendo en tu corazón las misiones, prepárate. Prepárate. ¿Sí? No es para todo. Pero Dios es fiel. Nosotros empezamos con misiones. Yo recuerdo, le estaba comentando a Olivia, muchos años atrás, la misionera Jenny, ella, con la misionera con quien hicimos el viaje a Burkina Faso, yo recuerdo que ella llegó un día a la iglesia a presentar su proyecto a África, pero cuando nosotros eso ni idea teníamos lo que eran misiones, porque nadie nos había todavía enseñado. Entonces cuando ella vino, puso el video, uy, qué bonito, ¿verdad? Pero se quedó allí. Pasó como 5 o 6 años, ya cuando eso, transcurrido esos tiempos, ya llegó a América, nos enseñó, nos capacitó sobre las misiones y nos enamoramos de misiones. Y yo decía, qué bueno es Dios, que Dios permitió que ella dejara la semilla allí. Por eso es que es tan importante la semilla. ¿Qué semilla dejas?
porque eso tarde o temprano va a germinar y va a producir fruto. Y cuando nosotros emprendemos el primer viaje, cuando planeamos, cuando decíamos con el equipo, ¿a dónde vamos a ir? ¿Dónde va a ser nuestro primer viaje misionero de apoyo? Porque nuestro viaje es de apoyo, ¿sí? Cuando vamos a un campo, hacemos un viaje misionero, está el de corto y de largo plazo. Nosotros hicimos un viaje a corto plazo y es ir y apoyar a la misionera que ya está allí. Y nosotros cuando fuimos, dijimos, y vamos en África con la misionera Jenny. Y boom, me vino a mí en mi mente, le dije, pero si Jenny estuvo hace más de 7 años, ella presentó su proyecto. Y nuestro viaje fue con ella primero. Y yo digo, wow, Dios se tomó el tiempo de prepararnos, de saber qué es misiones, qué se hace en un corto y largo plazo, en un campo misionero, cómo te tienes que ir, qué tienes que preparar. Y Dios fue tan fiel con nosotros que la iglesia de Santander, por la gracia de Dios, nos respaldó siempre en todo, desde que entendimos que cuando apoyamos a las misiones es una iglesia que crece y que se multiplica, ¿sí? Nosotros hemos entendido eso, una iglesia que ofrenda a las misiones, una iglesia que aporta, que ora por las misiones, es una iglesia que se multiplica, y en todo, ¿sí? Podemos sostener la cuerda de la oración. Podemos sostener esta cuerda. Yo le voy a pedir, quiero hacer algo simbólico para terminar. Aquellas personas, los líderes de aquí, de esta casa, yo quiero que vengan aquí y sostengan esta cuerda. Yo no sé en qué lado estás. Estás en la parte de la oración que le estás sosteniendo a tu pastor. Yo quiero que venga aquí y sostenga la cuerda. ¿En qué lugar estás? ¿De qué lado estás? Y vamos a terminar orando. ¿En qué lado estás? ¿Estás en la parte de la oración? ¿Te pones en la brecha por tu pastor? ¿O estás en el otro lado que dice, yo soy obediente en la ofrenda misionera? Yo soy el que le sostiene al pastor, a la misionera. Y si tú estás diciendo, tengo un quebranto en mi corazón, yo quiero formar parte de sostener, yo le pido que venga aquí, aquellas personas que sienten su corazón, en sostener la cuerda, sostener en la oración, sostener la cuerda en la obediencia.